Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Ayer vimos la utilidad o vimos qué sucede cuando comenzamos a incluir más variables a un modelo. O sea, lo que mencionamos ayer es que sí es posible incluir más variables en un modelo y establecimos las razones de por qué es importante incluir esas variables dentro del modelo y además interpretamos los resultados de un modelo de regresión lineal múltiple. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas variables? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Cómo vamos a trabajar con ellas? Comienza desde hoy ese tema, ¿verdad? Y a ese tema le menciono o lo introduzco como extendiendo el modelo lineal múltiple. Porque no solamente es poner una suma, ¿verdad? No solamente es decir, voy a añadir otra variable y ya. Hay que añadir otra variable y entender si esa variable, como la estamos añadiendo, abona a un mejor modelo. Y eso es lo que vamos a estar dialogando hoy. El modelo de regresión lineal estándar hace varios supuestos muy restrictivos que a menudo no se cumplen en la práctica. Los supuestos más importantes establecen que la relación lineal entre la variable predictiva y la variable respuesta es aditiva y lineal. Y todo esto lo vamos a definir bien. Además, puede ser de interés evaluar si una o más variables predictivas afectan la magnitud del efecto de estudio principal, conocido como variables de confusión. Así que hoy vamos a estar, entre hoy y mañana, vamos a estar viendo tres conceptos importantes. La formulación, la fórmula matemática de este modelo es aditivo. Esa relación es lineal y existen factores o variables que confunden el efecto de estudio principal o variables de confusión. Son tópicos sumamente importantes al momento de hacer un modelo de regresión. Aditividad. La aditividad se refiere a la suposición de que el efecto de cada variable predictiva sobre la variable respuesta es independiente. Aquí es lo más importante, ¿verdad? Y eso lo hablamos cuando estamos hablando de los supuestos. Sobre la variable respuesta es independiente del valor de las otras variables predictivas en el modelo. Así que cuando estamos realizando ese modelo de regresión, nos vamos a preguntar si el efecto de radiación solar en ozono es independiente del efecto de temperatura al ozono. Y si el efecto de viento con ozono o hacia ozono es independiente de que estén presentes temperatura y radiación solar. Así que eso es una pregunta que nos hacemos. Si son independientes, entonces hay aditividad. En otras palabras, el efecto total de cada variable predictiva en la variable respuesta es igual a la suma de sus efectos individuales. Y se entiende entonces que no hay interacciones entre las variables predictivas. Por lo tanto, lo que está diciendo este segundo punto es que el modelo quedaría como lo estamos viendo aquí. Radiación solar más temperatura más viento. Y si esto se sostiene, entonces no hay interacción y en la fórmula se puede decir que es un modelo aditivo. Si esta suposición no se cumple, es decir, si hay interacciones entre las variables predictivas, entonces el modelo lineal no es apropiado y puede ser necesario utilizar otro tipo de modelo. Así que si
tenemos una interacción que vamos a ver qué significa tener una interacción próximamente, y esa interacción es positiva, sale significativa, pues entonces este modelo no es el adecuado, y eso es lo importante, no es apropiado. Y entonces tenemos que entender qué tipo de modelo vamos a utilizar. Y por eso es que el título de este curso se llama Extendiendo el modelo lineal, porque esto que vimos ayer no necesariamente es suficiente para uno tener un buen modelo predictivo, o no es suficiente para poder estudiar eficientemente la relación entre dos variables cuando nuestro interés primordial es estudiar la causalidad. ¿Okay? Y aquí este es el mismo resultado de R y el mismo diagrama de dispersión múltiple que hemos visto hasta el momento. Ya todos estamos familiarizados con este modelo. Lo otro que tenemos que observar cuando estamos modelando unos datos es la linealidad. La linealidad se refiere a la suposición de que la relación entre las variables predictivas y la variable respuesta es lineal. Y este concepto ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya lo he introducido previamente, pero es excesivamente importante. Esto significa que si se grafica los valores de la variable predictiva contra los valores de la variable respuesta, deberíamos tener una línea recta en lugar de una curva, o también le podemos llamar una relación no lineal. Y aquí en verde tenemos una gráfica que es una curva, y en rojo tenemos una relación lineal con sus intervalos de confianza. Ahora, quiero que ustedes observen esas dos gráficas, meramente obsérvenlas, y en su mente imagínense en cuál sería de entre las dos el que tiene el mejor error de residuales, los menores residuales. ¿Cómo hacemos eso? Pues trazamos imaginativamente los puntos entre la predicción con la línea recta y la predicción con la línea con curva. Y uno puede ir viendo más o menos diciendo, oh, espérate, por lo menos en mi caso, si yo observo esta diferencia entre la línea verde y esta diferencia con la línea roja, aquí hay unos valores que en la verde están mucho más cerca, que esos puntos están mucho más cerca de la línea verde que en la línea roja. Y lo mismo sucede aquí. Así que, y lo mismo sucede aquí. Así que ya diríamos, ya visualmente pueden decir, un modelo lineal puede que me dé mejor predicción que un modelo un modelo no lineal puede que me dé mejor predicción que un modelo lineal. Meramente visualizándolo. Claro, hay que ponerlo a prueba y hay que probar que esa curva no sobreajuste el modelo. Si esta suposición no se cumple, el modelo de regresión lineal puede subestimar o sobreestimar la verdadera relación entre las variables predictivas y la variable respuesta. Por lo tanto, si escogemos el modelo lineal cuando debimos haber escogido el modelo no lineal, entonces esta relación, este estimado, puede que esté erróneo. ¿Y cuán erróneo? Pues que esté sobre o subestimado. ¿Ok? Lo mismo sucede con esta estimación y con esta estimación. Estos, como les mencioné al principio, va a dar un número, pero ese número es el mejor que podemos utilizar. Y eso es lo que estamos haciendo, este proceso. Porque si usted va a introducir en la computadora ozono, solar radiation, temperature, wind y los datos del quality, ¡pap!, le va a dar un resultado. Pero es el mejor que van a utilizar. ¿Realmente pueden predecir con eso? Eso es lo que estamos aprendiendo aquí. ¿Alguna pregunta con
este concepto de linealidad. Esto yo creo que lo hemos visto bastante, ¿verdad? Aquí ahora lo nuevo es que, ¿verdad? Ahora entienden mejor el efecto. Va a afectar estos estimados. En términos de la interacción, no les voy a preguntar todavía si entienden, porque todo este curso de hoy va a ser especialmente sobre interacciones. Objetivos, me faltó aquí no cubrir de introducción la confusión, pero vamos a tocarla al final y durante la tarde. Ok, vamos a repasar nuevamente. Objetivos de un modelo de regresión. Producir inferencias estadísticas válidas y precisas sobre uno o más coeficientes de regresión que se incluyen en el modelo. Así que esto es un proceso epidemiológico que queremos entender cuál es la relación entre dos variables, ozono y radiación solar en presencia, temperatura y viento. ¿Verdad? ¿Por qué? Que estamos tratando de entender por qué. ¿Por qué es esta relación? ¿Por qué hay una relación lineal? ¿Por qué hay una dispersión en los valores más altos de radiación solar? Estamos haciéndonos esas preguntas causales, que nos van a llevar a muchos otros estudios. Y el otro es generar predicciones exactas. Y ya las predicciones exactas podemos llegar hasta lo que se llaman como un black box. Predicen exageradamente bien, pero a lo mejor no sabemos por qué predicen bien. Y lo vimos con el modelo, el Large Language Model, que parece que estamos hablando con un humano y te da respuestas inmediatas y te hace programación y todo. Lo que está haciendo es el Large Language Model, ese modelo grande de texto, es prediciendo la próxima palabra. Pero realmente no entienden todavía por qué es que funciona de esa manera. Y es lo que le llaman un black box. No significa que en un momento no vayan a entender, pero en estos momentos no se entiende del todo. Para ambos objetivos es importante siempre en bold, en ennegrecido, es importante siempre evaluar la aditividad, linealidad y la existencia de un efecto de confusión. Esas tres siempre. ¿Okay? Vamos a estar pendientes de que si alguna de ellas se da y cuál es la combinación y cómo se va a introducir el modelo. Evaluación de aditividad y confusión. La evaluación tanto de la posible existencia de una variable de confusión o la desviación de la aditividad o que se conoce también como la existencia de la interacción se implementa cuando se está cuantificando la asociación entre dos variables y queremos entender si otras variables adicionales están afectando la asociación en estudio. La evaluación del efecto de confusión es de particular interés cuando la pregunta de investigación se refiere a aclarar un proceso causal. Así que ya si estamos diciendo quiero evaluar confusión es porque estamos y queremos entender si una variable confunde el efecto, es porque estamos tratando de entender un proceso causal, que es el objetivo número 1. ¿Okay? Así que aquí lo diferente y lo más importante es que si queremos entender si una variable afecta esa relación cuando estamos evaluando un efecto causal. Por ejemplo, tratar de identificar uno o más determinantes de una enfermedad, muy general. La evaluación de la interacción se realiza tanto en modelos para evaluar asociación, para aclarar un proceso causal, como en los modelos predictivos. ¿Okay? La evaluación de interacción es importante evaluarla tanto para ambos objetivos. La confusión va a ser el mismo proceso en los dos modelos, los dos tipos de modelos, dos tipos de objetivos, pero no necesariamente vamos a interpretar esa confusión en un modelo predictivo. No se interpreta. Preguntas claves al introducir variables en el modelo. Las preguntas esenciales sobre las variables son: ¿cuáles variables deben incorporarse en ese modelo?
y cómo deben incorporarse estas variables en un modelo de manera que puedan utilizarse para estimar válidamente la asociación de interés o para realizar una predicción exacta, ¿verdad? Y aquí las preguntas es, ¿cuáles son las que vamos a introducir y cómo se deben introducir? Confusión. Vamos a ver un ejemplo de cómo se vería un modelo y un efecto de confusión. Que en un momento yo entiendo que voy a entrar mucho más en detalle. Hoy me voy a enfocar más en interacción, pero vamos a hablar un poquito de confusión. Es la estimación de la asociación entre Y y X1, radiación solar y ozono. Tenemos solamente una variable predictiva. Es la estimación, es una pregunta, ¿es la estimación entre la asociación entre Y X1 suficientemente diferente a la estimación de esta asociación si incluimos o no otra variable en el modelo? Eso es lo que estamos preguntándonos con confusión. Así que digamos que Y es ozono, O3, y X1 es radiación solar. ¿Ok? Si tiramos un modelo, aquí está el modelo, eso me va a dar un estimado. Y ese estimado me dio bien significativo. Y la F me dijo, no estamos rechazando la hipótesis nula, pero ese rechazo no es al azar. Así que decimos, ok, esto es una variable que aporta el modelo, una buena variable. Y decimos, esta asociación que se da por esta beta sería diferente, suficientemente diferente, ¿verdad? Si estamos hablando de la diferencia es la resta de un modelo cuando se incluye otra variable. Pues aquí está sucediendo. Aquí estamos probando entonces confusión. Lo que hacemos es que generamos el mismo modelo, pero le incluimos luego la variable que decimos que es una covariable. Es una variable que va a aportar al modelo o que vamos a ver cómo influencia la relación entre las dos asociaciones principales. Porque nuestra hipótesis es, aquí nuestra hipótesis de estudio es, si radiación solar, si ozono, perdón, cambia eficientemente con radiación solar. Así que nos mantenemos en esa misma pregunta, en esa misma hipótesis, pero cambia de la misma manera cuando introducimos temperatura y obtenemos otro coeficiente. Y si vienen a ver, tenemos radiación solar de 0.12 y radiación solar en presencia de temperatura es 0.05. Y aquí no hay una prueba de hipótesis, no hay una prueba estadística que nos digan si esa variable es de confusión. Ya más bien un proceso epidemiológico. Aquí ya tienen que introducir la epidemiología por medio de diversos métodos como el Direct Acyclic Graph, revisión de literatura, entre otros. Ustedes van a decir, ok, yo quiero evaluar si esta otra variable es de confusión. Y se estima, se dice como una regla de dedito, lo llaman rule of thumb, que si la diferencia entre más de 10%, entonces podemos decir que ahí es una variable de confusión. Pero más bien deben llevarse por la intuición, ese cambio, por ejemplo, si tienen un OR, si estamos hablando de que tú quieres estudiar la asociación entre la prevalencia, si una persona tiene diabetes o no. Del otro ejemplo. Versus, si las mujeres tienen mayor posibilidad de tener diabetes que los varones. Y de momento introduces en la variable edad. Y tú preguntas. Y dices que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Ese estimado no es diferente. Pero introduces la edad
y luego ese estimado cambia radicalmente, entonces radicalmente diríamos en 3, 4, ¿verdad? Esa diferencia de 10%, entonces estamos diciendo, sí es una variable de confusión. Pero además de que tú digas que numéricamente esa diferencia es una variable de confusión, entonces tienes que venir con la epidemiología, la biología, ese bagaje específico de tu estudio, de tu hipótesis de estudio, para determinar si realmente es de confusión. Y próximamente vamos a entrar un poquito más en detalle y vamos a dar un ejemplo más claro en términos epidemiológicos. Pero quería introducirlo para que ya vayan entendiendo que es importante, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es interacción. Por lo importante que lo tengan en el cerebro atrás, ¿verdad? Procesando. Es la diferencia en mi estimado lo suficientemente grande a el estimado cuando introducimos otra variable. Sí. Ok, es diferente, pues tenemos que preguntarnos por qué. Tenemos que darle esa explicación epidemiológica. Pero vamos a interacción. Interacción también se conoce además como heterogeneidad en la medida de efecto. Hasta este momento hemos presentado cómo la adición, la introducción de nuevas variables de forma aditiva nos ayudan a crear mejores modelos predictivos o causales. Y esto es en relación con un modelo de una sola variable o un modelo con muchas variables y estas variables son adecuadas a la predicción. Y nos hemos quedado con ese modelo aditivo. No obstante, para algunas relaciones, la variación adicional en la respuesta que no ha podido ser modelada puede explicarse por el efecto de dos o más predictores trabajando en conjunto entre sí. ¿Ok? Ahora lo que está diciendo es que además de que tenemos las variables predictoras que nos aportan al modelo, hay una posibilidad que dos de esas variables aporten en conjunto, aporten a mejorar ese modelo predictivo o aporten a entender ese proceso causal. Y les traigo un ejemplo. Rendimiento de un cultivo de maíz de campo. Imagínense que siembra maíz en una pradera, ¿verdad? En un área para sembrar, extensa. Y en una parte no le echas nada de agua. Va a suceder, no va a haber fruto, ¿verdad? Es imposible que sin agua no hay vida. Luego en otra área le dices, ok, voy a echar agua. Y miren por aquí arribita que se ve algo mejor, un poquito más verde. Ahora le dices, ok, voy a echarle fertilizante solamente. Y el fertilizante, pues mira, el fertilizante tiene este líquido, pero sin agua las quema. Ahora, ¿cuál es el efecto de agua y fertilizante? Pues es una mejor producción. Así que si tenemos estas dos variables en conjunto, mejora mi evento. ¿Cuál es el evento que yo estoy buscando? La altura de los árboles, la robustez de los árboles, el color, la cantidad de fruto y la calidad, ¿verdad? Estamos tratando, estos son posibles eventos de estudio. ¿Y cómo este evento se da mejor? Pues mira, no se da mejor solamente sin agua, ni con agua sola, ni con fertilizante solo. Es mejor con agua y fertilizante. Y eso es un efecto de interacción. ¿Ok? Y en interacción nos preguntamos, ¿es la estimación de la asociación entre Y X1 significativamente diferente para diferentes valores de X2? Noten cómo tanto en interacción como en confusión ya estamos comenzando a preguntarnos cuál es la relación que tienen dos variables en presencia de una tercera variable. Y eso es
idéntico para interacción como para confusión. Esa es, ¿verdad?, esa pregunta. Lo único que se interpretan de manera diferente. De hecho, les adelanto, cuando están haciendo un modelo de regresión, primero, especialmente un modelo causal, primero evaluamos interacción y si la interacción no es significativa, entonces evaluamos confusión, el efecto, la modificación del efecto o confusión. Así que es la estimación de la asociación entre Y y X1 significativamente diferente para diferentes valores de X2. Miren la diferencia entre confusión. Es la estimación de la asociación entre X, Y y X1 suficientemente diferente a la estimación de la asociación si incluimos X2. Así que aquí en confusión estamos pendientes a si este valor y el valor del otro modelo para la misma relación son diferentes. Hay un delta. Aquí en interacción, noten cómo cambia. Si la estimación de la asociación entre Y y X1 es significativamente diferente para diferentes valores de X2. ¿Ok? Y lo vamos a ver gráficamente. Esa es la diferencia. Y tienen que estudiar esas preguntas porque son similares, pero particularmente diferentes. Y lo que estamos haciendo entonces en interacción, vemos que tenemos aquí cómo formulamos un modelo de interacción. Tenemos un modelo aditivo. ¿Cuál es la relación? O vamos a hacer el ejemplo que queremos predecir. ¿Cuál es el valor promedio o el valor esperado de ozono cuando tenemos un valor particular de radiación solar y temperatura, ¿verdad? Pero cuando introducimos un modelo de interacción, ahora observen, nos hacemos la misma pregunta, hacemos el mismo modelo, pero entonces incluimos una tercera pendiente, una beta, donde va a contener el producto de esas dos variables. Y ya esto hace, ¿verdad?, este producto que no sea una variable, un modelo aditivo. ¿Ok? Aquí estamos entonces introduciendo una tercera beta. Por lo tanto, lo que estamos, de hecho, lo vamos a ver ya mismo. Y probar por confusión de esta manera sencilla, ¿verdad? Entre dos variables, es bastante fácil, ¿verdad? Tú solamente lo introduces en el modelo y observas si el valor de P de la interacción es significativo. Y al ser significativo ese valor de la interacción, vas a decir, este producto es importante al modelo. Me ayuda a entender mejor mi relación o me ayuda a predecir mejor. De hecho, vean aquí, déjenme ver. Miren qué interesante, miren. En presencia de esa interacción, lo que nos está diciendo que de por sí sola, ya temperatura no es una variable importante. Se va a mantener en el modelo porque cuando tú introduces una interacción, tú debes mantener la jerarquía. Si tú introduces esta interacción, debes mantener entonces las variables originales, por decirlo. Tiene un término particular, pero no me viene a la mente ahora mismo. Pero debes mantener las variables originales. Pero ¿vieron qué interesante?
Cuando la interacción está presente, ya temperatura de por sí sola no es una variable que me prediga el modelo. Lo que me predice es la relación entre radiación solar y temperatura. Me da una mejor predicción. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Y nuevamente le preguntas, la combinación de estas variables es estadísticamente significativo. Y me dice, sí, yo puedo rechazar con certeza la hipótesis nula de que por lo menos alguna de mis betas es estadísticamente significativo. Lo importante aquí es la diferencia en las preguntas que estamos haciendo entre confusión e interacción. ¿Cómo introducimos interacción al modelo? Que las interacciones que introducimos, ¿verdad? Que llevamos a introducir al modelo, mantiene un orden jerárquico. Si tiene una interacción de 3, 4, 5 variables, las más pequeñas tienen que estar incluidas en el modelo. Que probamos la aportación significativa o no de la interacción evaluando la prueba T. ¿Okay? Todo eso vimos aquí. Próximamente vamos a entender bien qué es interacción. Pero lo importante aquí es la parte conceptual, computacional. Las interpretaciones las vamos a ver ahora, más específicamente. Así que aquí vimos todos esos puntos importantes. Hay que escribir aquí. Esto me suena como, como un disparate. Ahora no sé. Yo creo que entre editando y editando hice algo raro aquí. Déjame ver. El supuesto significa que la relación entre un predictor y la respuesta ya no depende de los valores. No tiene sentido. Dele por el momento. Si el efecto de una covariable en la variable respuesta depende o es influenciada por otra variable, entonces tenemos lo que se conoce como el efecto de interacción. ¿Ves? Lo que estamos diciendo de otra manera es que depende o es influenciada por otra variable, que es bien parecido al ejemplo del campo de maíz. En otras palabras, la interacción ocurre cuando observamos diferencias en el efecto de una variable a diferentes niveles de una tercera variable. Y eso es exactamente el ejemplo que vamos a ver ahora, del libro de Kleinbaum. Suponga que deseamos determinar cómo dos variables independientes, ya sea temperatura y concentración de catalizador, T de temperatura y C de concentración de catalizador, afecta conjuntamente la tasa de crecimiento Y de unos organismos en un determinado sistema biológico, totalmente hipotético. ¿Ok? Vamos a repasar. Suponga que deseamos determinar cómo dos variables independientes, temperatura y concentración de catalizador, afectan conjuntamente la tasa de crecimiento de los organismos en un determinado sistema biológico. Así que digamos que hacia arriba, digamos, ¿verdad? Vamos hipotéticamente, hacia arriba es un mejor sistema biológico. Y hacia la derecha es una mayor temperatura. Y tenemos dos niveles de catalizador. Nivel 1, míralo aquí, y nivel 0. Además, supongamos que se van a examinar dos niveles de temperatura particulares y dos niveles particulares de concentración de catalizador, que es lo que acabo de mencionar ahora. Y que se realiza un experimento en el que se obtiene una observación de Y para cada una de las 4 combinaciones de temperatura. ¿Ok? Estamos midiendo.
estos efectos. Ya de antemano vemos que en este ejemplo, en esta figura 11.1a, tenemos una pendiente positiva, ¿verdad? A medida que aumenta X, está aumentando Y. La figura 11.1a sugiere que la tasa de cambio en la tasa de crecimiento en función de temperatura sigue siendo la misma independientemente del nivel de concentración de catalizador. La beta si separamos esta variable categórica, la beta de C1 y la beta de C0 son iguales. Tienen la misma tasa de cambio. A pesar de que tienen un intercepto diferente, digamos que si tienes C1 creció, ¿verdad? El evento biológico tuvo mayor crecimiento, pero esa tasa de cambio en ese grupo son iguales. Lo ven diagramalmente, ¿verdad? Sí hay un mayor efecto en C1 en términos de que es más grande, hubo mayor crecimiento, pero la tasa de cambio, esa pendiente, es igual. En otras palabras, la relación entre Y y T no dependen de ninguna manera de C. Son dos grupos diferentes, pero esta relación no depende de catalizador. Por lo tanto, si observan que dos líneas o dos grupos son paralelos, T no interacciona con C. No hay interacción en estas dos variables, no hay interacción en la relación de Y y T cuando C está presente. Por lo tanto, podemos investigar los efectos de T y C, de temperatura y catalizador, en Y independientemente el uno del otro, por lo que podemos hablar legítimamente sobre los efectos separados, a veces llamados efectos principales. Ese era el concepto que ahorita no me salía. De T y C en Y. Y cuando tenemos este evento de esta manera, es esa figura 11.1. Nos mantenemos que podemos estudiar el efecto principal sin decir que temperatura, ¿verdad? Si no hubiese una interacción, temperatura y Y independientemente, son eventos independientes, no hay interacción. Otra forma de interpretarlo es el cambio promedio de Y para un cambio de una unidad en T es igual a beta 1, independientemente del nivel de C. ¿Ok? La beta 1 digamos que es igual a 2, pues la pendiente de ambos es 2, no cambia. Eso es lo que está diciendo. Ahora, por el contrario, ahora vamos a esta figura. La figura 11.1b describe una situación en la que la relación entre Y y T depende de C. Y aumenta al aumentar T cuando C es igual a 0. Y aumenta de T a 1 cuando C es igual a 0. Miren esta pendiente aquí, que es una pendiente positiva. Y disminuye al aumentar T. Y disminuye al aumentar T cuando C es igual a 1. Y cuando, por lo tanto, que ahora debe hacerle sentido la pregunta, ¿verdad? Donde mencionamos que las estimaciones entre la asociación de Y y X1 es significativamente diferente para diferentes valores de X2. ¿Y cuáles son los diferentes valores de X2? En este caso, C0 y C1. No es un concepto fácil. Hay que darle varias veces.
Para representar esta interacción, decimos que estamos estimando el valor promedio de Y en presencia de T y C. Y miren la fórmula aquí. Beta 0 el intercepto, beta 1 es la pendiente de T, beta 2 es la pendiente de C. De hecho, aquí debió haber una T. Me la comí. Y la interacción beta 1,2, que es el producto de T y C. Que es exactamente lo que vimos en este ejemplo. Lo único, con conjunto de datos diferentes. Una de Air Quality y otra de un sistema biológico. Al encontrar interacción, entonces necesitamos dos modelos para realizar la interpretación correcta, especialmente en causalidad. Y esto es específico para cuando estamos estudiando modelos causales. Por lo tanto, ya no podemos tener una sola ecuación porque las betas son diferentes. Necesitamos dos ecuaciones y tenemos que interpretar dos modelos diferentes. El modelo para la relación de Y con T cuando el grupo es C1 y el modelo de la relación de Y y T cuando el grupo es C2. Por lo tanto, computacionalmente, programáticamente, tenemos que entonces hacer un subconjunto de datos, extraer el grupo de C0 y lo ponemos en su conjunto, en su modelo respectivo y extraemos entonces C1 y lo ponemos en su modelo respectivo. Ya cuando estamos haciendo predicción, dejas la variable. No tienes que interpretarlo. Lo importante es, la interacción dio positiva, esa variable es importante en el modelo. Cuando quieres estudiar eventos causales, tú vas a interpretar ambas relaciones. Y eso es el efecto de interacción. Donde, nuevamente, la estimación de la asociación entre Y y X1 es significativamente diferente para diferentes valores de otra variable. Y eso es lo importante aquí. Nuevamente, vemos aquí la relación. Es diferente esta relación de Y y T, de la variable Y la variable X, es diferente en presencia de una tercera variable. Si incluimos en el modelo esto, y aquí no hubiese dado significativo, entonces cuando graficamos se van a ver dos líneas paralelas. Cuando es significativo, no se van a ver dos líneas paralelas. ¿Okay? Así lo pueden ver gráficamente. Lo pueden ver gráficamente como dos líneas que no son paralelas o que esa multiplicación en ese modelo dio significativo en la prueba T. En predicción la dejamos incluida en el modelo. En estudios causales tenemos que interpretar la regresión por los niveles de esta variable que dio interacción. ¿Por qué? Porque la pendiente es diferente. La pendiente es diferente. Aquí en este ejemplo drástico tengo una pendiente negativa y aquí una pendiente positiva. No necesariamente las tienen que ser una X, totalmente inversa. Puede ser que en algún momento, aunque las dos son positivas o negativas, en algún momento se crucen. Se dice, o en la literatura está, que hay tipos de interacciones. La aditiva o la no interacción, antagonista, sinergista y atípica. La relación, yo no le puse interacción aditiva porque realmente no hay interacción. La renombré como relación aditiva. Es si esa tercera beta, o sea, si la beta 3 o el término de interacción no es estadísticamente diferente de 0.
entonces la interacción entre x1 y x2 no es útil para explicar la variación del evento y. Y vamos a ver un tipo de línea paralela, un poquito más paralela que esto. Ocurre cuando el efecto de una variable predictiva en la variable respuesta depende del valor de otra variable predictiva, pero el efecto total es igual a la suma de los efectos individuales de cada variable. Así que cada variable aporta al modelo sí, pero de manera independiente. No hay una interacción entre ellas. Las pendientes van a ser iguales en los dos. Por lo tanto, no hay interacción. Si la beta 3 es significativamente negativa, o sea, que ese valor de t es significativo, pero esa pendiente es negativa, entonces si beta 3 es significativamente negativa, mientras que x1 y x2 están relacionadas a la variable respuestas. Ambas tienen una relación con la variable respuesta, pero interactúan de manera negativa. Es la antagonista. Y la sinergista es si esa beta 3 es significativamente positiva, mientras que x1 y x2 sí tienen una relación a la variable respuesta. ¿Okay? Las dos aportan al modelo o aportan al evento, a que ese evento ocurra, pero entre ellas interaccionan. Y la típica, cuando el coeficiente para la interacción beta 3 es significativamente diferente de 0, pero x1 o x2 o ambos no afectan la respuesta. Entonces, la respuesta promedio de x1 a través de los valores de x2 o viceversa tienen una tasa de cambio que es esencialmente 0. El valor promedio de x1 a cada valor de x2 es diferente de 0. ¿Qué fue lo que sucedió? De hecho, que es la atípica, es atípica porque es rara, pero ahora me fijo y fue lo que sucedió aquí, que temperatura no salió significativa. Y esto entiendo que es un buen ejemplo de una interacción atípica, donde una de ellas o ambas no estén relacionadas al efecto principal, o por lo menos estadísticamente relacionadas, pero sí la interacción es significativa y fuerte. Eso es lo que llaman antagonista. No me había dado cuenta de ese ejemplo aquí. Así que las diferentes tipos de interacciones básicamente lo que te dicen es, sí, hay una interacción, esa pendiente es positiva y ambas variables de alguna manera están relacionadas con la variable evento, excepto en la típica que una o las dos no están relacionadas, como sucedió aquí. Eso es lo que está diciendo. Y esto es un ejemplo, otra forma de visualizar interacciones revisando literatura. Me pareció interesante traerlo. Les soy sincero, yo nunca he utilizado la evaluación de interacciones con esta figura, pero se la traigo. Este es del libro Feature Engineer and Selection, a Practical Approach for Predictive Modeling, que está dentro de los libros que les puse de referencia. Todos los libros que les puse de referencia fueron utilizados para este curso. Todos, ¿ok? Y todos son buenos. Aquí está la sinergista, aditiva y antagonista. Y lo que dice aquí es el counterplot of the predicted response from a model between two predictors with a synergistic interaction, no interaction, and antagonistic interaction. Lo que revela esta figura es que el perfil de respuesta cambia cuando una interacción entre predictores es real y presente. Y si ven aquí en este contour plot, cuando es aditivo, o sea que no hay relación, no hay interacción, las líneas
¿Cómo interpretamos esto? Aquí tenemos x1 y x2 y entonces la relación, las líneas son paralelas, o sea, cuando observamos ambas variables, esas relaciones son iguales a través de todos los niveles. Pero si ven en las otras dos figuras, las relaciones no son iguales a través de los niveles. Porque mira aquí, entre x2 y x1 va cambiando a medida ¿verdad? Que va pasando de un extremo a otro. Y de igual acá. Que el gráfico más común, o por lo menos que yo conozco utilizado, es ver esa relación cruzada cuando divide. Claro, cuando vemos esa relación cruzada, también es que estamos tomando una variable o dos variables que son categóricas. Cuando tenemos dos variables continuas, se utiliza este tipo de plot o otro que le voy a enseñar, que es el que yo utilizo para variables continuas. Lo vemos ya mismo, ya mismo llega. Importancia de encontrar, a ver si esto se va. No se quiere ir. Ahí se fue. Importancia de encontrar interacciones. Las interacciones, y esto es un repaso, ¿verdad? Después que pasamos por todo esto, volvemos a repasar. Las interacciones nos ayudan a explicar la variación adicional en la respuesta y mejorar la capacidad predictiva del modelo. Para un modelo predictivo, si es para un modelo causal, también podemos abonar a mejorar la interpretabilidad de ese modelo. ¿Ok? A ver la importancia. Esto ya lo hemos hablado, cómo medimos la interacción, se los dije con el ejemplo, formulamos una extensión de ese modelo lineal, donde entonces ahora hay un producto de dos variables, por eso deja de ser aditivo. Y probamos entonces con esa prueba T si la pendiente de este coeficiente nuevo, beta 3, es diferente de 0. Si es diferente de 0, se deja en el modelo y esta sería la fórmula predictiva. Si hay una interacción, entonces necesitamos dos fórmulas para poder interpretar el cambio de un valor de una relación en un grupo particular. Se ejecuta una prueba estadística para poner a prueba si el nuevo término incluido en el modelo aporta significativamente al mismo. Si no existe interacción, el valor de la prueba T en el modelo no será significativo y se puede eliminar el término de la formulación en este modelo. El efecto de interacción de una variable siempre se mide antes de medir si esta variable tiene un efecto de confusión en la asociación de estudio. Así que primero miramos si hay interacción. Si hay interacción, entonces interpretamos el modelo con esa interacción. Si no hay interacción, entonces evaluamos confusión. Si existe interacción, no se evalúa confusión y se interpreta la asociación, por los niveles del tercer factor, que son, en otras palabras, dos modelos diferentes. Ya hemos visto varias visualizaciones, pero aquí lo más importante es visualizar gráficamente una interacción. Cuando ponemos a prueba más de dos covariables es difícil e ineficiente. Ya después de una interacción o dos interacciones, virtualmente difícil graficarlo. Así que no vale la pena solamente en términos didácticos. O que queremos entender la interacción de dos variables particulares para poderla interpretar. Pero más de dos es complejo. Y aquí hay una gráfica diferente. Cuando existe interacción podemos observar que las desviaciones estándar, primera desviación y segunda desviación, no están equidistantemente paralelas al evento modelado. Y esto es cuando son dos variables continuas. Miren aquí, ozono y temperatura. Por lo tanto, el cambio promedio de ozono
a medida que aumenta la temperatura ambiental, depende de la velocidad del viento. Así que este modelo es cómo afecta temperatura y ozono cuando viento, mírenlo aquí, viento se incluye como una tercera variable. Volvemos, por lo tanto, el cambio promedio de ozono a medida que aumenta la temperatura ambiental depende de la velocidad del viento. Y si no hubiese interacción, pues entonces se ven así. Esas desviaciones estándar se ven paralelas. ¿Por qué aquí no se ve interacción? Bueno, porque no modelé la interacción. ¿Okay? Entonces, básicamente un ejemplo para que lo vieran visualmente, y no existe, no porque no existe en este caso, sino porque no incluye el término de interacción, y si no se incluye, entonces no se va a ver. Se va a ver como paralelo. Ok, en este ejemplo no incluí radiación solar meramente por didácticamente, educativamente, para que pudieran ver gráficamente la interacción de una manera diferente, porque como mencionamos aquí, si ya entonces ponemos a prueba más de dos covariables, graficarlo es bien difícil. Así que en esta sección solamente quité radiación solar para que pudiesen ver el efecto de interacción de manera gráfica. Ahora, como bien menciona, ya habíamos determinado que radiación solar sí es importante en este modelo. Y si fuese un modelo predictivo, debería haber sí estado en el modelo. Pero aquí lo eliminé pura didácticamente. Yo creo que aquí ya esto lo hemos visto. Esta es, ¿verdad? Este mismo modelo, la representación de este modelo, ¿verdad? De esta gráfica es este modelo. Ozono, temperatura y viento. De hecho, este modelo está mal hecho. Déjeme ver algo. Vamos a ver. Ok, no, está bien porque te incluye, ok. Si en R pones dos puntitos, estás modelando solamente la interacción. Si pones el asterisco, te va a incluir los términos, que es lo correcto. Vamos a probar que lo que estoy diciendo es cierto. Sí, ¿ok? Dio exactamente igual. Lo que significa que si yo pongo esta función, esta fórmula, TEM por viento, el paquete me va a incluir los términos, los efectos primarios, ¿verdad? Me va a incluir temperatura y viento, que es lo correcto, es la manera jerárquica de hacerlo. Así que este llamado es igual a este llamado de la función. ¿Lo vieron? Así que esto estaba bien hecho. Y vemos, ¿verdad? Todos los términos aquí. Aquí de hecho miren cómo ahora temperatura es significativo en presencia de viento y la interacción de viento y temperatura. Y la prueba F también. Observando el resultado de la prueba de T para el término de interacción, podemos llegar a la conclusión de que a medida que hay un aumento en el viento, la relación entre temperatura y ozono cambia.
Por lo tanto, si vamos a realizar un modelo de predicción, el término de interacción se debe mantener en el modelo. Si el modelo es para inferencia, debemos interpretar la relación tomando en cuenta este efecto de interacción. La beta 3 se puede interpretar como el cambio de ozono respecto a temperatura está influenciado por los niveles de la variable de viento. Tiene sentido ya que a un aumento en el viento hay una reducción en temperatura. Eso lo habían visto en el scatter plot, ¿verdad? En el diagrama de dispersión múltiple. Por lo que si la temperatura tiene un efecto en el ozono, es plausible que exista una interacción. El tener un valor significativo de P de la prueba de T para el término de interacción sugiere que este modelo es superior en predecir niveles de ozono en el aire que el modelo sin el término de interacción. Por lo tanto, hay evidencia de que la relación no es aditiva. Otra manera de interpretar la interacción es, al comparar el modelo con el término de interacción, con el modelo sin el término de interacción, el 25% de la variabilidad en ozono ha sido explicada por el término de interacción. Esta es otra forma de verlo. ¿Cuánto más aporta al modelo esa interacción? Pues en este caso fue el 25%. O que la pendiente de una variable continua en la variable de respuesta cambia a medida que cambian los valores en la segunda variable continua. Y eso ya lo hemos visto. Y como les mencioné, al incluir una interacción en el modelo, también se deben incluir los efectos principales, incluso si los valores de P asociados a estos coeficientes no son significativos. Y lo vimos en el ejemplo, ¿verdad? Radiación solar y temperatura. No fue significativa temperatura en ese modelo, pero se mantuvo en el modelo, porque es parte del proceso, ¿verdad? Natural de matemático de modelar una variable. Aquí tenemos otro tipo de datos que lo vimos ayer, datos de credit, y lo que hice fue que modelé balance en cuenta de banco por el ingreso de la persona y si es estudiante y no es estudiante. Aquí el modelo A no tiene el término de interacción y el modelo B sí tiene unas pendientes diferentes. Cuando son variables categóricas, ese tercer elemento, pues tú puedes dividir las pendientes, ¿verdad? Por los dos grupos. ¿Cuál es la pendiente del primer grupo y cuál es la pendiente del segundo grupo? Y es mucho más fácil visualizarlo. Hay un paquete que se llama en R, que hace, se llama, vamos a ver, se lo voy a decir porque es muy bueno para visualizar interacciones. Déjenme buscar el script. Y este es ejemplo de... A ver si lo veo por aquí. La función es interaction plot, pero el paquete es... interaction, by the way. Bastante obvio. Interaction. Y es muy bueno para graficar interacciones, que es el que utilicé aquí. ¿Ok? Ven la interacción aquí, como esas betas son diferentes. Y esto ya no es una simulación, sino unos datos reales de balance de crédito. ¿Cuándo formular una interacción? Cuando las interacciones son razonables a priori, basadas sobre la evaluación de la literatura y la experiencia. Cuando el interés es la asociación, no un modelo predictivo entre la variable dependiente y un factor. En particular es de interés principal. ¿Ok? Bueno. Cuando considerar formular interacción basado en lo que tú conoces, ¿sí? Eso está bien. Cuando estás evaluando interacción, una asociación, como mencionamos
es muy importante, aunque no sea un modelo predictivo, porque tú quieres ver cómo a esa relación entre dos variables se afecta con una tercera variable. Así que estamos bien. En este caso se formulan solo los términos de interacción que se entienden pueden afectar la relación principal. 3. Cuando no se tiene conocimiento a priori y queremos incluir todas las interacciones posibles. Y eso genera una complejidad, porque si tienes 500 variables, entonces vas a probar, tienes que decidir, voy a probar todas las interacciones. Es importante. Como regla general, si se especifica una interacción de orden superior en un modelo, todos los términos de orden inferior contenidos en ella también deben incluirse en el modelo. No mantener un modelo de regresión que contenga los efectos primarios puede dar lugar a resultados engañosos. Por lo tanto, si tú dices, mi interacción a 3 niveles dio positivo y yo no incluyo los efectos principales por más adicional la segunda jerarquía, que es esta también, entonces puede dar lugar resultados engañosos. Si incluyes una interacción de un nivel mayor, los otros niveles, las otras jerarquías deben estar incluidas. Segundo orden de interacción, tercer orden de interacción, y pueden seguir por ahí. Un modelo no puede ser más grande de n menos una variable, siendo n el número de observaciones en el conjunto de datos. Así que si nos quedamos sin grados de libertad, no podemos seguir desarrollando un modelo. ¿Qué es lo que sucede con lo que se conoce hoy en día con inteligencia artificial y con deep learning, ¿verdad? Con los neural networks? Por décadas creían que los neural networks no eran procesos eficientes, no eran modelos eficientes, no eran técnicas más matemáticas que iban a dar un gran resultado. Hoy en día, con el avance de los cómputos, la rapidez, la utilización de GPU, la utilización de y la cantidad de datos que estamos generando diariamente, ha podido desarrollar o ha evidenciado que los neural networks son modelos eficientes. ¿Por qué? Porque te deja extender el modelo casi infinitamente. Oye, hoy día estamos hablando ya de 1 trillón o más de parámetros. Pero es porque existe esto, hay n y hay poder de cómputo. Interacciones de orden superior. Nether alerta precaución al incluir interacciones de tercer vía o tercera jerarquía o más, ya que estos términos de orden superior rara vez capturan una cantidad significativa de variación de la variable evento y son casi imposibles de interpretar. Así que si queremos un modelo de causalidad, ya sabemos que es bien difícil, va a ser bien difícil interpretarlo. Y según él, ¿verdad? Entiende que términos de orden superior rara vez capturan una cantidad significativa de la variación de ese evento. Por lo tanto, las interacciones de orden superior deben examinarse solo si el conocimiento experto recomienda investigar términos de interacción específicos. Si existen K predictores, entonces existen K por K-1 entre dos términos de interacción por pares. Si hay 10 valores predictivos, tendríamos que evaluar 45 términos de interacción. Así que tengan pendiente a lo que menciona Natter, que es bien importante y nos facilita el proceso, ¿verdad? Nos da evidencia a tener cuidado y no extender tanto ese modelo. Si es interpretativo, ¿verdad? Si es predictivo y mejora la predicción sin sobreajustar, hay que incluirlo.
aquí estoy probando, ya antes de irnos, aquí si observan, estoy probando si con la prueba F, si el modelo con el término de interacción es mejor al modelo sin el término de interacción, con lo que se llama un análisis of variance, y me dice, ¿verdad? Prueba nuevamente, mira, sí, este modelo aporta, es mucho mejor a entender la variabilidad de esa variable Y que el modelo que no tiene interacción. Es otra forma de ver, ¿verdad? Esta significancia. Pero aquí lo estamos viendo internamente. Yo como modelo digo que soy bueno. Pero entonces aquí estoy diciendo, ok, ya sabemos que eres bueno, pero hay otro buen modelo. ¿Cuál es mejor? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Tenemos dos modelos buenos. ¿Cuál es mejor? Pues aquí estamos probando. Pues el de interacción es mejor. Cuantos más términos de interacción se puedan evaluar, mayor será la posibilidad o la probabilidad de que se encuentre una interacción que se asocie con la respuesta debido al azar. Por eso tenemos la prueba F también. Los términos de interacción que tienen una señal estadísticamente significativa simplemente debido al azar y no debido a una relación verdadera se denominan hallazgos falsos positivos. Los hallazgos falsos positivos pueden disminuir sustancialmente el rendimiento predictivo de un modelo. Así que si incluimos una variable de interacción, el modelo decae y debemos protegernos contra la selección de este tipo de hallazgos. El número de interacciones ocasiona mayor número de predictores que datos en el modelo. Y hay diversos modelos y estrategias para reducir ese número de variables. Y como les mencioné al principio, vamos a estar viendo algunas de ellas. Técnicas para descubrir interacciones. Ya vimos unas técnicas, ¿verdad? Utilizando el valor de T, el valor de F. Pero hay otras muchas maneras. Modelaje a 2 etapas, validación a cruzada, que sí lo vamos a ver. Los métodos basados en árboles o los tree-based methods, no lo vamos a ver aquí. Y substitution approach, que yo realmente no lo he utilizado y no lo conozco bien. Pero hay muchas técnicas y estrategias. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, es un tema, ¿verdad? Complejo. Y yo creo que lo más importante de hoy es, tenemos un modelo, queremos hacer un modelo de regresión múltiple y necesitamos entender y utilizar estrategias para asegurarnos que es o no es aditivo. Y si no es aditivo, cuáles son las variables que van a incluirse como un término de interacción. Es lineal, que todavía no lo hemos visto. Bueno, casi lo hemos visto, pero no lo hemos visto. Es lineal el modelo y cómo vamos a modelar esas variables para que sea no lineal. Y vamos a hablar mañana un poquito del efecto de confusión.